Amén y amén. Libro de Ruth, capítulo número 2. Vamos a concentrarnos desde el verso 11 en adelante, pero hemos leído del verso número 1 al 10. Haciendo una síntesis de recuerdo de la enseñanza anterior, vemos a una mujer llamada Ruth, la cual era, ¿qué parentesco tenía con Noemí? Ella era su nuera. Vemos a esta mujer que nunca desamparó a esta viuda, a Noemí. Ruth había determinado en su corazón no retroceder, no volver a sus parientes allá en Moab, sino quedarse con su suegra y servir al Dios que ella servía. Esta determinación, recuerde usted, ya al verla Noemí en su nuera Ruth, no hizo más, en este caso, pelea, diríamos así, confrontación con ella, sino que la dejó, que la acompañase nuevamente al lugar de donde ella procedía, que era Belén. En Belén, dice en el capítulo número 2, había un pariente de los muchos que tenía Noemí, llamado Elimelech. La Escritura menciona que acerca de este hombre que era pariente, ¿verdad? De Elimelech, marido de Noemí, y que, si bien es cierto, este pariente era rico, no era el único, habían otros parientes, y que habían prosperado en tiempos aún de escasez. Recuerde que Noemí, juntamente con su exmarido Elimelech y sus hijos, hablando en de los hijos de Noemí y de Elimelech, era el Malón y Kelión, versículo número 2 del capítulo 1. Malón y Kelión eran hijos también de ellos, pero todos estos varones murieron cuando se fueron fuera de su territorio. Ahora bien, la Escritura nos narra en el capítulo número 2, simplemente para tomar una pequeña referencia, si nos vamos al versículo número 2 de Ruth, capítulo 2, es Ruth la que toma la iniciativa en tierra extraña y le dice a su suegra, recuerde esto: te ruego que me dejes ir, dice ahí, ¿a dónde? Al campo, y recogeré, dice, espigas en pos de aquel a cuyos ojos, dice, hallaré gracia. Y esa, mi amado hermano, esa actitud que me pareció muy correcta, que Ruth hizo de alguna manera, hizo en sí misma para poder sustentar a su suegra, recibió gran bendición de parte de Dios. No fue coincidencia de que Ruth encontrara de entre muchos campos para trabajar, encontrara el campo que le pertenecía, en este caso a Booz. No fue coincidencia. Esto, como yo lo suelo ver, esto fue una providencia. Dios mismo guió los pasos de esta muchacha, a un pariente de su suegra. Dice en el versículo, acompáñeme, número 7, cuando le da testimonio el mayordomo de Booz, le dice acerca de esta muchacha que ella le había dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Mi amado hermano, qué bueno es saber ganarse el pan. Qué bueno es salir a buscar el sustento. Más bien quisiera reforzar esa última parte antes de introducirnos al versículo número 11. Si uno va al libro de los Proverbios, capítulo número 31, este texto se lo puede aplicar a mi manera de ver, tanto como para el hombre como para la mujer. Proverbios capítulo 31, acompáñenme por favor, luego de los Salmos, en el último proverbio, el último capítulo, Proverbios capítulo número 31, verso número 27. Mire lo que nos dice el Señor. Proverbios 31, versículo número 27. Este capítulo se enfoca en la mujer, sobre todo en la esposa, pero lo quiero extraer y creo que puede tener aplicación para ambos sexos. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor: considera los caminos de su casa
¿Y qué más dice la Biblia? Y no come el pan, dice el verso 27, de balde. Sí, eso no significa que no come es decir, podría llegar a comer de un balde, sino que no come gratis. ¿Sí? Ha aprendido a comer su pan, pero con el esfuerzo, sí, que ella hace o que él hace. Si quiero reforzar esto en el Nuevo Testamento, de la misma manera, sí, el Señor así lo pone también. En la segunda carta de Tesalonicenses, acompáñenme por favor, en el Nuevo Testamento, de pronto dice, no, pero eso era para la mujer, no dice para el hombre. Bueno, vamos a ver también para el hombre. Segunda de Tesalonicenses. Y no solo para el hombre, yo creo que es para la iglesia. ¿Lo tienen? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. El último capítulo. Capítulo número 3, versos 7 y 8. Versos 7 y 8. ¿Lo tienen? Porque vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, ¿no?, sabéis de qué manera debéis imitaros, ¿sí? O imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Cómo anduvieron entonces? Versículo número 8. Ni comimos, dice ahí, dice, de balde o gratis el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos, dice ahí, a ninguno de vosotros. Es decir, que la postura correcta de un hijo de Dios, ¿sí?, es ser trabajador, ser responsable y no dejarse, diríamos así, sorprender por las diferentes circunstancias que pudieran agravar una situación económica dentro de un hogar. El hombre, tanto también la mujer, son personas que están dispuestas a trabajar en lo que fuera necesario, obviamente en un trabajo honesto, correcto, ¿sí?, para poder llevar el sustento a su hogar. Eso fue lo que hizo Ruth. Dice la Escritura, de acuerdo al testimonio que le dan acerca de ella, que lo hizo desde muy temprano hasta prácticamente la caída de la tarde. Versículo número 8. Entonces vos le dijo a Ruth, hija mía, no vayas a espigar, ¿sí?, o no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te muevas de aquí. Aquí estarás, dice aquí, junto a mis criadas. Amén. Ahora, una vez que Booz muestra este peculiar interés en la vida de Ruth, ¿sí?, siendo ella, como vuelvo y repito, una mujer extranjera, una mujer viuda que era catalogada o era muy mal visto en una sociedad que tenía mucho énfasis en poder, sobre todo, tener descendencia, una mujer que no podía llegar a tener hijos o que tenía calamidades como esta, siempre la asociaban como una persona maldecida por el Dios. Sí, recuerda que cuando aún Jesús estaba en esta tierra, sí, y ministraba por medio también, sí, de su pueblo, caminando por las calles y yendo con sus discípulos, cuando se encontraron en una oportunidad con un hombre ciego de nacimiento, sí, los discípulos inmediatamente le dijeron al maestro, Señor, dinos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Haciendo alusión de que la enfermedad, la ceguera, entre muchas cosas, era castigo de Dios. Ellos siempre asociaban la calamidad como castigo de Dios. Y si Jesús le supo responder que no era por un castigo ni una maldición, sino para que la gloria de Dios se manifestara en él. Ahora, esta mujer, si recibe de parte de Booz estas palabras, verso 10, ¿sí? ¿Qué le dice? Perdón, el versículo número 9, ¿qué le dice Booz? Mira bien el campo que sieguen, síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces, verso 10, bajando su rostro, se inclinó ¿a dónde? Se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos,
para que me reconozcas o para que consideres a esta mujer que es, ¿cómo se consideraba ella? Y ella lo sabía, una mujer extranjera. Y creo que con esa pregunta nos quedamos el domingo anterior. ¿Por qué Booz se portó tan condescendiente con esta mujer que ni siquiera era judía? Mi amado hermano, hay varias situaciones que podríamos rescatar. Recuerden lo que se leyó la semana pasada en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19 al 22. Primer punto, Dios había dispuesto por su palabra de que a los pobres, viudas, huérfanos, a los menesterosos del pueblo se les tendría que dar la ayuda que ellos necesitaban. Acompáñenme por favor rápidamente, si acaso se olvidó ese texto. Deuteronomio capítulo 24, en la primera pauta que podríamos considerar del por qué Booz actúa de esta manera. Deuteronomio capítulo 24, verso número 19. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 24, verso número 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. ¿Qué dice el Señor? Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Primer punto, primera respuesta a la pregunta de Ruth. ¿Por qué tanta condescendencia con ella? Porque Dios así lo había ordenado. Amén. Hay cosas, mi amado hermano, que no tienen respuesta, por así decirlo, humana. Hay cosas que el creyente hace simplemente porque es una ordenanza exclusivamente de nuestro Dios. Veámoslo de esta manera. Si un colectivo va lleno, y usted está sentado y sube una mujer embarazada, pregunto, ¿qué haría usted? Como varón sobre todo, ¿no? Le cede el puesto. ¿Por qué lo hace? ¿Porque la palabra de Dios lo dice? No. ¿Por qué? Por condescendencia. En este caso lo hace por amabilidad, porque sabe que ella está, de alguna manera, está con su criatura y necesita descanso, atención. Lo hace por instinto. Pero cuando hablamos de esta situación ya en el campo del trabajo mismo, Dios no lo implantó simplemente por diríamos así, un instinto. No, Dios lo dejó establecido porque el corazón del hombre siempre será un corazón con avaricia, un corazón egoísta. Y Dios no quiso dejar una brecha abierta en ese sentido para con su pueblo. Recuerden que hemos venido también brillando bastante con este asunto de que Dios estaba enseñando a su pueblo a ser un pueblo generoso, dadivoso y sobre todo con los más necesitados. Vos sabía esta reglamentación bíblica y la quiso poner en obediencia. Primera respuesta entonces a esa pregunta. Pero también hay otra situación. Cuando uno va, mi querido hermano, al versículo número 7, recuerde que el mayordomo le había dicho a Booz que esta mujer era la moabita, de la cual toda la ciudad sabía que con Noemí habían venido de tierra lejana de Moab, de una manera calamitosa. Recuerde cómo quería Noemí que la llevaran ahora en su pueblo. Ya no le decía llámenme Noemí, sino que llámenme Mara, que significaba amargura. Este hombre se enteró que quien había caído en desgracia era su parienta, y que todo beneficio que recibiera, en este caso Ruth, habría también de recibirlo Noemí. Era pariente, mi querido hermano. Y a gusto o disgusto, Ruth se había llegado a casar con uno de los hijos de Noemí. Eran parientas. Mi querido hermano, en ese sentido, este hombre quiso hacerse un acto de generosidad, pero al saber sobre todo el buen testimonio que ella tenía. Recuerda lo que le dice el mayordomo, versículo número 7. Ella ha dicho: te ruego que me dejes recoger junto tras los segadores
entró tras las gavillas, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. La muchacha tenía buen testimonio. Y eso es muy importante, porque eso, mi amado hermano, genera el favor de los hombres. Cuando uno va y mira el ejemplo de Jesús, ¿sí? Acompáñenme rápidamente al Evangelio según San Lucas, el tercer Evangelio. Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 4. Mira lo que nos dice el Señor. En el versículo número 22. Cuando existe un buen testimonio, la gente comienza a hablar, pero a favor, no en contra. Pero hay que tener el buen testimonio. Amén. Hay que demostrar. Lucas capítulo 4, verso número 22. Mira lo que se hablaba acerca de Jesús, por ejemplo. ¿Ya lo encontró? Y todos, estaban hablando de Jesús, ¿va? Y todos daban buen testimonio. ¿De quién, mi amado hermano? De él, dice ahí, ¿verdad? Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían ¿de dónde? Que salían de su boca, ¿sí? Y decían, ¿no es este el hijo, sí, de José, es decir, del carpintero? Si tenían, ¿qué cosa llegó a tener Jesús en medio de los suyos? Buen testimonio, ¿sí? En ese mismo texto lo voy a volver a leer, pero más adelante, ¿sí? Por la segunda parte que habla ese mismo texto, ¿sí? Dejémoslo por el momento ahí. Ahora, mi amado hermano, esa actitud, ¿sí? Que tenía Ruth, sí, diríamos que le creó buena fama. Meses debieron haber pasado. Recuerden que ella llegó en los tiempos, ¿sí? De la cosecha, que era más o menos el mes de marzo, ¿sí? Y cuando se hizo para el tiempo del sembrado y para el tiempo de la cosecha, ¿sí? Que era ya más o menos el mes de junio, debió haber pasado un par de meses donde esta mujer en ese poco tiempo dejó su testimonio muy en alto. Mi querido hermano, sí, dice la Escritura, aún también para nosotros, cuando vamos a la primera carta de Timoteo, acompáñenme por favor a esa carta, en el capítulo número 3, primera de Timoteo, capítulo número 3, también el Señor nos demanda, así como Jesús lo demostró, también nos lo demanda a nosotros que demostremos buen testimonio para poder alcanzar el favor de los demás. En la primera carta de Timoteo, capítulo número 3, dice en el versículo número 7, como requisito justamente para los que sirven al Señor. ¿Qué nos dice en el verso 7? Y también es necesario que tengan buen testimonio. Pero mire, es fácil de pronto tener buen testimonio para los de adentro, pero dice ahí, tengan buen testimonio para ¿con quiénes? Para con los de afuera, dice el texto, para que no caigan. ¿Qué pasa si no tenemos buen testimonio allá afuera? Caemos en un descrédito y también en lazo, dice ahí, o trampa del diablo. ¿Por qué? Porque al mostrar mal testimonio, tu vecino nunca va a venir a Cristo. Porque al ver tu mala actitud, obviamente, sí, seremos piedra de tropiezo para ellos. Amén. Entonces, esta mujer, por el contrario, no daba mal testimonio, daba un buen testimonio. Si vamos nuevamente al libro de Ruth, capítulo 2, verso número 11, respondiéndole vos, que le dice, he sabido, mire, aquí está el testimonio, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Mire, mi amado hermano, bien dice la Biblia que nuestras vidas pueden llegar a ser cartas abiertas, leídas, ¿sí? Al mundo, por el mundo. Mi querido hermano, el testimonio de ella había trascendido las 4 paredes donde vivía. ¿Sí? Vos se había enterado, dice la Escritura, cómo ella había sido con su suegra después de la muerte de su marido. Es decir, nada te ligaba a ella, pero aún así respetaste ese vínculo. Versículo número 11. Y dice ahí, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Amén. ¿Sí? Mire, todos estos ingredientes
por así llamarlo, sí, fueron en favor de esta mujer llamada Ruth. Recuerden, una mujer de buen testimonio, una mujer que dejó en alto, siendo extranjera, sí, en este caso su conducta delante, sí, de un pueblo extranjero. Versículo número 12. Ahora, ¿qué genera esta situación? Verso 12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración. Y utiliza un término legal, laboral. Sí, laboral, la remuneración. ¿Qué cosa es la remuneración? Sino otra cosa más que la paga, sí, por un trabajo. Amén. Sí, que Dios dice ahí te pague, sí, por tu trabajo, lo que le está diciendo. Sí, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Sí, y me llama este texto, sí, a un texto que usted ya conoce, Salmo 91:1. ¿Qué le recuerda ese texto? Ajá, sí. ¿Qué pasa cuando venimos, sí, a nuestro Dios? Sí, cómo el Señor nos cubre. Veamos, Salmo 91, verso número 1. ¿Qué dice ese versículo muy conocido, por cierto? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué sucederá? Morará, dice, bajo la sombra. ¿De quién? Del Omnipotente, es decir, del Todopoderoso, todo poder. Hermano, si Booz sabía muy bien que la decisión de Ruth, no solamente era así de buen testimonio, sino que ella también había adoptado la fe de los hebreos. Recuerde usted, si que acaso se olvidó, en Ruth capítulo número 1, acompáñeme por favor, Ruth capítulo número 1, versículo 16. Recordemos ese texto. ¿Lo tiene? Respondió Ruth, sí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y cómo termina esta petición? Y tu Dios, mi Dios. No solamente se había ligado con su alma, sí, a esta pariente, sino que también había adoptado la fe judía, amén, la fe de los hebreos. Ahora había, cualquiera diría, aceptado a Cristo en su corazón, si que así se lo quiere ver en tiempos modernos. Amén. Sí, había adoptado al Dios de Israel como su Dios. Y esto, mi amado hermano, a la larga trajo fruto. Cuando uno, mi querido hermano, sí, busca del Señor, sí, el Señor no tarda en recompensar. Mi amado hermano, pero si uno se aparta del Señor luego de haber adoptado la fe, el Señor a uno lo destruye. Sí, ayer se leía ¿cuántos vinieron ayer al ayuno? Sí, ¿cuántos vinieron al ayuno? Ay, bendito, ya vio, ahí los cogí. Sí. ¿Qué texto fue el texto base para la predicación de ayer? ¿Qué salmo fue? ¿Qué salmo? ¿Seguro? Salmo 72. Sí. 73, estamos adivinando, ya vio. Vayamos a ese salmo, mi querido hermano. Yo quiero rescatar simplemente. Hubo un texto base en el Salmo 73. ¿Ya vio? 73. Pero quiero rescatar de esa lectura que se hizo ayer. Sí, verá, tiene que venir con el cuerpo y con el corazón también, sí, a los tiempos de la iglesia. Amén. No solamente con el cuerpo se sienta y la mente está en los platos, está en el negocio, está en los hijos. No, el Señor lo demanda todo. Amén. Sí, también con nuestra mente tenemos que estar dentro de las enseñanzas. En el Salmo 73. Sí, quiero leer el versículo 27, fue un texto que me impactó ahí. ¿Ya lo encontró? Mira lo que dice, sobre todo en la parte final, pero lo leo todo. Porque
porque he aquí, los que se alejan de ti. Miren, por eso es que a veces no entendemos, decimos que, dice así, pero ¿qué le pasó al hermanito cuando estaba buscando de Dios? Estaba bien, pero todo fue que se apartó y le vinieron los males. Mira lo que dice el texto. Porque aquí los que se alejan de ti, ¿qué sucede? Es decir, morirán. Y dice aún más el texto, tú destruirás, ojo, tú destruirás a todo aquel que de ti. Ya ve por qué no le pasa muchas veces las cosas a la gente que se aparta. De ahí también sale otro texto que me recuerda: es mejor que nunca te hubieran conocido que conociendo que apartarse. Mi amado hermano, cuando uno se aparta de Dios, miren, véalo de esta manera. Si venimos a Cristo, el Señor nos pone de su sello, de su salvación. Pero si luego de que el Señor nos sella, por así decirlo, nos marca para ser salvos, y usted se abre simplemente porque no quiere continuar en este precioso caminar del Evangelio, mi amado hermano, lo que de Dios fue, si se va, Dios lo destruye. Así de sencillo. Hermano, pero eso me parece demasiado drástico. No, a mí me parece demasiado justo. Porque cuando tú viniste a Él, el Señor pagó su buen precio por ti. Y no cualquier precio. ¿Qué tuvo que poner a muerte para que tú vengas? Su hijo, por el amor, hermano. Y si tú no valoras la muerte del Hijo de Dios, entonces sí, por su parte Dios cargará en ti lo que tú no quisiste aceptar gratuitamente. ¿Qué cosa no quisiste aceptar gratuitamente? La muerte de Cristo para que puedas ser salvo. Y como no quieres aceptar la muerte de Cristo para ser salvo, entonces morirás tú por tu propio pecado. Pero esto no te va a alcanzar para ser salvo. Si lo estás entendiendo ya con mayor amplitud. Mi amado hermano, Ruth había adoptado esa fe. Había valorado de pronto lo que muchos judíos no valoraban. Recuerda que aún Jesús venido a cumplir su tarea a esta tierra, dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Amén. ¿Cuántos le han recibido acá? Amén. Valora lo que tienes entonces. Amén. Y no desatiendas. La Biblia nos manda a cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Porque si nos apartamos, ¿qué dice el Salmo 73? Grábatelo. ¿Qué dice el Señor? ¿Lo quiere volver a leer? Sin ningún problema. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti, ¿verdad? Diría cualquiera, está clarito, hermano. Perfecto. Porque es mejor que sea así, que lo tenga bien claro, que a que se vaya confundido y vaya a cometer un gravísimo error. Usted dirá, hermano, pero ¿qué es eso con miedo? No es con miedo. Yo prefiero que con miedo entremos al cielo, que con una grande sonrisa nos estemos quemando allá abajo en el infierno. Amén. Ruth capítulo 2, verso 11. Vos le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a tu pueblo, a un pueblo, que no conociste antes. Y aquí puedo también sacar otra lección espiritual. Bien dijo Jesús que el que no dejare padre, madre, hermano por causa de mí, no será digno de mí. ¿Qué es lo que había dejado Ruth? Padre, madre y su tierra, sus amistades, de pronto la casa, de pronto el cuarto que ella tenía, todo lo dejó para ir tras la fe de los judíos. Amén. Así también nosotros tenemos que aprender a renunciar a cosas que nos alan al mundo y que nos separan de Dios. Yo sé que es una lucha continua, constante, donde cada día tenemos que ir muriendo y cada día también tenemos que ir renunciando a todo aquello que nos quiere mantener aquí abajo. Pero mi amado hermano, ese esfuerzo en Dios tiene su recompensa. Ella lo había dejado todo y ahora estaba a los años viendo la respuesta de Dios para su vida. Versículo número 12, verso número 12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas
has venido a refugiarte. Quiero fortalecer, si más allá del texto que leímos de Salmo 91:1, quiero reforzarlo con Salmo 36. Acompáñenme por favor al Salmo capítulo 36. Ahí hay otro texto también, sí, muy hermoso. Salmo 36, verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, mire, por ese asunto, es decir, por la misericordia que Dios nos tiene o nos ha extendido. ¿Qué sucede, mi amado hermano? Por eso los hijos de los hombres, y eso hablando de toda la raza humana, ¿sí?, propios y extraños, dice, se amparan bajo la sombra de tus alas. Si lo quiere venir a buscar el que creía en Buda, el Señor extiende sus manos y lo cubre. Pero, sí, cuidado, me va a malinterpretar, sí, porque caeríamos de pronto en ciertas enseñanzas, sí, de falsas doctrinas o sectas, donde se suele publicar por los programas de televisión. No importa si eres católico, no importa si eres budista, no importa si eres satanista, ven y para ti y deja de sufrir. Cuidado. Estoy haciendo énfasis en que no importa si profesa alguna religión, si se convierte al Dios del cielo, a Jehová, entonces Dios lo amparará. Pero ojo, si se convierte. Esto no se trata de venir con mi propia fe, ¿sí?, a recibir algo del Dios, diríamos así, de los hebreos, simplemente para obtener el beneficio y vuelvo a llevarme mi propio credo. No, hay que venir al Señor arrepentido y convertido. Sí, bajo esos parámetros, no importa de dónde vengamos, pero si venimos arrepentidos y nos convertimos al Dios de Israel, gloria sea a su nombre, porque su misericordia no se dejará sin esperar. Y eso dice el Salmo 36, verso número 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan, ¿sí?, bajo la sombra de tus alas, haciendo referencia, sí, de que Dios nos cubre. ¿Sí? ¿Cuántos buscan de pronto algo de sombra cuando el sol está en todo su apogeo? ¿Verdad que te fatiga? Llegas a la casa, pero como que te han chupado la vida cuando el sol, ¿verdad?, te carcome. Llegas, pero te sientas y estás ahí que parece, sí, alguien que está ya desahuciado. Ya una vez que te refrescas, ¿verdad?, tomas agua, como que cobras vida. Dios siempre cargará bajo su sombra a los que le buscan. Amén. Verso número 13. Ahora, luego de que vos le da esta apertura, y ahora algo importante, vos, ¿qué cosa era vos en todo esto? Era el dueño, el mayoral de todo. ¿Sí? Él era el propietario de las tierras y de los criados. Por eso es que inmediatamente cuando él llegó a su territorio, a sus sembríos, dijo, ¿y quién es esta mujer? Porque él nunca la había visto antes ahí. Es decir, que él era muy, ¿qué cosa? Muy observador. ¿Sí? Y sabía lo que tenía y lo que no tenía dentro de su propiedad. ¿Sí? Apenas vio algo medio raro, dijo, ¿y esto qué sucede? Como cuando venimos a la iglesia, se hace la invitación, hay algún invitado y rápidamente usted le dice, no, esa persona es invitada. No, y verá o no verá si tiene la valentía de levantar su mano para recibirla. Si uno conoce, uno debe, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Uno debe de conocer lo que Dios a uno le da para administrar. Amén. Uno debe de saber y reconocer, sí, todo lo que Dios nos da. Y bajo ese sentido, eso demanda mucho trabajo, mucha responsabilidad. Usted no puede ser un administrador de las cosas de Dios sin negligente. Tiene que ser sabio y prudente para poder ser un buen administrador de lo que Dios le da. Y vos sabías en detalle todo lo que sucedía dentro, sí, de en este caso, de sus propiedades. Versículo número 13. Y ella le dijo, y me encanta, porque ella reconoce primeramente, ¿sí?, la potestad de este hombre. Dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Ahora, ¿cómo la consoló? ¿Qué dice? Léalo, por favor. Porque has hablado al corazón de tu sierva.
sí, qué gran, le diríamos, apreciación. Mi amado, este hombre, recuerda, era el dueño de todo. Primeramente, no, si todo esto le pudo haber mandado a decir con quién. Con el mayordomo. Sí, pero no. Él tiene un acercamiento, sí, prácticamente frente a alguien, si lo queremos ver en posición de jerarquía, frente a alguien. El patrón con su, ni siquiera era su esclavo, porque ni pertenecía. Sí, mi amado hermano, sí, este hombre le da la cara a la situación y cuando le habla de igual a igual sin menospreciarla. Y me encanta cómo ella percibe esto, porque ella le dice a vos, le dice, Señor mío, primeramente, si se pone sumisa. Usted se acuerda, mi querido hermano, sí, en un ejemplo que también lo vimos en su debido momento en el libro del Génesis, con una mujer llamada Agar. Sí, ¿cuántos recuerdan la historia de Agar, que fue la madre de quién? De Ismael, el primer hijo de Abraham. Cuando esta mujer salió embarazada, inmediatamente, sí, parece que se preñaron dos cosas: ella y su orgullo. ¿Sí? Porque una vez que ella se vio embarazada, se quiso poner más que su señora, Sarai. Mi amado hermano, y tanto fue la diferencia que hubieron entre estas dos, que sí, que Agar tuvo que irse. Y en su huida, esta mujer tiene, sí, un encuentro con Dios. Quiere saber, sí, por qué tiene tanta relación esta situación con lo que está pasando acá. Por algo, sí, que el Señor quiere mostrarnos a través de un contraste en esta situación. Vamos a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 16. Versículo número 9. En ese encuentro con el Señor, mire lo que sucede. Y le dijo el ángel de Jehová. ¿A quién? A Agar, justamente, a la empleada de Sarai. ¿Sí? Vuélvete. ¿Sí? Porque se había mandado a huir. ¿Sí? Vuélvete a tu señora. ¿Sí? ¿Cuántas veces los muchachos en los medios se los reprenden y dicen, ¡ay, me voy de la casa! ¿A cuánto les pasa eso? ¿A cuántos los hijos como que lo extorsionan o lo amenazan? Ni me digan mucho porque cumple 18 y me voy. ¿Sí le ha pasado? ¿Ah? ¿Verdad que así pasa? Sí. Un año me falta, mira, pero el año me falta. Y ya me voy. Mire, hermano, sí. Esta postura, sí, no es que realmente traiga beneficio, al contrario. Sí, al contrario, lo que trae es calamidad, la soberbia, y la amargura, sí, una actitud que no corresponde a un hijo o a una hija de Dios, siempre traerá sanción, siempre, sí, porque Dios manda primeramente a los hijos que deben de honrar a sus padres, sí. Y aún, mi amado hermano, sí, cuando uno va a las cartas de Pablo, aún aquellos que de alguna manera tienen, sí, su servicio a un patrón, el Señor nos manda a ellos a honrarlos. Sí, y a servirles, si son cristianos, y hasta servirles mejor todavía. Amén. Con honestidad. Ahora, dice en este versículo del capítulo 16 de Génesis, versículo número 9, y le dijo el ángel de Jehová a esa sierva, le dijo, vuélvete a tu señora. ¿Y cómo tenía que volver? No solamente la de volver, tenía que volver, dice aquí, poniéndose ella como sumisa bajo su mano. O sea, ella puede volver, pero la cosa es cómo vuelve. Porque si volvía con la misma actitud que antes, volvía, ¿qué cosa? A armarse el hormiguero. El asunto era de que ella vuelva, pero vuelva sujeta a su patrón o a su patrón. Es decir, dispuesta a obedecer sin replicar. Eso es ponerse sumiso. Obedecer sin replicar. ¿Cuántos obedecen así en casa? Usted le dice algo, sí, y el muchacho se queda callado y dice, bueno papá, y va. ¿Ah? ¿Verdad? Así somos en casa, ¿verdad?
Haga tal cosa. Sí, papi, y va. O sí, mami, y va. Así son los hijos. O cuando usted le dice algo, dice, haz tal cosa. Que sí, que otra vez me toca a mí, que yo dice, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué actitud tenemos? ¿La de Agar o la de Ruth? La de Ruth. ¿Qué es lo que trae la actitud correcta de Ruth? Trae, mi hermano, cobertura de parte de Dios. Porque cuando uno toma una actitud correcta, entonces el Señor pone gracia. Mi hermano, recuerda que yo le dije que íbamos a ver, sí, nuevamente el texto de Lucas con respecto a Jesús. ¿Se acuerda? Que le dije, Lucas 4:22. Al unísono abramos Lucas 4:22 y Ruth, capítulo 2, verso número 13. Manejemos sí, ambos textos de manera dual. ¿Sí? Lucas 4:22 y Ruth, capítulo 2, verso número 13. Leamos primeramente Ruth. No pierdan sí, Lucas. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Y, ¿qué dice ahí? Porque me has consolado. Ahora, ¿cómo fue consolada Ruth? ¿Qué dice Ruth? ¿Ah? Porque has hablado al corazón de tu sierva. Mire, esta virtud la tenía Jesús. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él. Y gracia, póngale asunto a esto, subráyelo. Y gracia, ¿qué cosa? Sí, perdón, y estaban maravillados de las palabras, perdón, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de dónde, mi querido hermano. Jesús no solamente era reconocido por su buen testimonio, sino también por su buen hablar. Cada vez que hablaba, sí, mi amado hermano, era como un adorno que la gente recibía, no porque le endulzaba las orejas, sino porque sus palabras eran dichas con sabiduría. Y esto daba un realce especial en Jesús. Amén. Mira lo que dice el texto, ¿verdad? Y si verso número 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Cómo actuaba Ruth, mi querido hermano? Con sus palabras, ¿qué hizo ejercer en la vida sí, de Ruth? ¿Sí? Una consolación y le trajo alivio ¿a qué cosa? A su corazón. Y esto es importante. Sí, porque esto, mi amado hermano, sí nos enseña de que tú tienes sí, en tu forma de hablar una preciosa herramienta para la vida de los demás. Con tu boca puedes construir, pero también puedes destruir. Con tu boca puedes, sí, o con tus palabras puedes edificar, pero también puedes derribar. ¿Cómo es tu forma de hablar? La gente cuando te oye, sí, al final de la conversación se te acerca y te lo agradece o quiere salir corriendo. Dice, uy, ¿qué dijo? ¿Cómo es tu forma de manifestar las palabras? ¿Qué siente la gente cuando tú hablas? ¿Se ríe por tus sanganadas o se va tranquilo porque lleva un consejo de Dios? Mi amado hermano, quiero reforzar lo dicho. Vayamos por favor a Proverbios capítulo 25. Ruth encontró alivio en su corazón. Dice, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como dice ahí, como una de tus criadas. Es decir, ni siquiera merezco lo que me estás, sí, lo que me estás diciendo, ni mucho menos lo que me has permitido. Porque me has tratado, sí, como alguien, sí, diferente. Proverbios capítulo 25, acompáñenme por favor. Y miren lo que el Señor nos enseña. ¿Cuántos están aprendiendo? Dios es bueno. Me encantan las comparaciones que tiene este texto. ¿Sí? Proverbios 25, verso 11. Siempre la ilustración, ¿sí? Como que enriquece más la enseñanza. Dice el Señor en el verso 11: manzana de oro, ¿ah? Con figuras
de plata. Ahora, ojo, ojo, antes de seguir leyendo, esta apreciación del proverbista, mi querido hermano, ¿quién fue uno de los autores del libro de los Proverbios? Salomón. Sí. Y esta, diríamos así, esta situación de la que él está mencionando no es cualquier manzana ni cualquier figura. Él está tomando como ejemplo, sí, una labor primorosa que Dios había ordenado que se haga en ¿dónde? A ver, ¿cuántos han venido al estudio del Éxodo? ¿Ah? ¿Qué instrumento dentro del tabernáculo tenía este tipo de figuras? Manzanas de oro y figuras de plata. ¿Ah? Ahí los cogí, ya vio. El candelabro. Sí, el candelabro de oro tenía frutas, sí, a manera de granada. En cada copa, mi amado hermano, tenía, sí, granadas y tenía figuras de plata. Es decir, como una lámpara encendida dentro de la casa de Dios. Así es lo que está diciendo ahorita, sí, en este caso el proverbista. Como una lámpara que se enciende, una lámpara adornada. Cuando uno va a la descripción del candelabro, el candelabro tenía figuras de plata y tenía también, sí, frutas en cada unión de sus brazos. El candelabro de oro. Dice el Señor en el versículo número 7, perdón, en el versículo número 11, sí, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como, eso sí, como conviene. A veces decimos las palabras correctas en los lugares no indicados. Aún hasta para hablar la palabra de Dios hay que saberla hablar con propiedad y en el momento y en el lugar indicado, porque tú puedes hablar palabra de Dios en un lugar o en un momento no oportuno y la palabra, en vez de ser de bendición, se hace también piedra de tropiezo. Hay que hablarla. Y dice la Biblia, pero ¿cómo? ¿Cómo conviene? A veces somos campeones para sacar textos bíblicos en pleno fulgor de pelea. Y pensamos que porque decimos el texto bíblico en plena riña, gané. ¿Qué ganaste? ¿Sí está viendo? ¿A cuántos Dios les está hablando? En pleno momento de calor de la discusión salen los versos bíblicos. Como que si la palabra, y bien dice el Señor, la palabra de Dios no es para contender, y esto no solamente se limita en el momento que golpeamos una puerta y predicamos de Cristo. No, a veces la palabra de Dios aflora en los momentos de riña entre marido y mujer. Somos un poquito medio desatinados. En plena discusión, dice, ¡ay, eres hermanita, que sí, que la Biblia! ¿Qué tiene que hacer en ese momento la palabra de Dios? Si la palabra de Dios condena que tú te pongas a pelear con tu cónyuge, ¿por qué la mencionas? Más bien cállate la boca y guarda silencio. Amén. Porque la palabra de Dios, lo que a mí me enseña en una discusión es que la blanda respuesta, ¿qué hace con la ira? La quita, la placa. Eso es lo que deberíamos de hacer en momentos de ofuscación, porque es inevitable. No digo, mi amado hermano, sí, que no se discute en un matrimonio, se discute, pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Amén. Eso es lo que debes de recordar en el momento del fulgor de la pelea. No tanto traer a la memoria todos los versículos para tirar como metralleta a tu marido o a tu mujer. Amén. Sí, bueno, cambiemos de tema. Recuérdalo. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como. Pregunto, ¿Booz dijo palabras apropiadas? Sí. ¿Lo dijo en el momento indicado? Sí. ¿Se lo dijo a la persona correcta? Sí, también. Y todos esos ingredientes, sí, tuvieron un resultado. ¿Cuál fue ese? Trajo alivio al corazón de Ruth. ¿Verdad? Mi amado hermano, tenemos que ser sabios hasta para poder hablar las palabras de Dios,
sí, en los momentos indicados, a las personas indicadas, sí, viendo que la situación se preste para hacerlo. Amén. De lo contrario, podríamos hacer un mal uso de la palabra de Dios. De manera adicional, vayamos por favor a Colosenses, veamos un texto de refuerzo en el Nuevo Testamento. Colosenses, en el capítulo número 4. Colosenses capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso número 5 y 6. Este texto, mi amado hermano, está escondido en la Biblia, pero lo dice. Y no digo que está escondido porque está rebuscado, sino porque a la verdad no se le da a veces el énfasis. ¿Ya lo encontró? Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6. Andar o vivir, es lo mismo, sabiamente para con los de afuera. Amén. Es decir, para con los que no conocen de Dios. Redimiendo, cuando habla de redimir, habla de, el término redimir aquí, bajo el contexto, es ahorrando el tiempo. ¿Cuántos son ahorradores con el dinero? ¿Verdad? Usted ve un centavito en la casa, ¡ay, como esto completo! Y lo guarda, ¿verdad que sí? En la casa, usted va a la tienda y le pelea el precio al tiendero, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una libra? 27, no, 25 le doy. Hasta regatea, ¿verdad? El tiempo también tiene que ser redimido. Ay, pero cuando es del tiempo, no sé, se instala con la vecina y se va de largo, ¿verdad? Ya ve que va desapareciendo y dice, ¡ay, me voy que es tarde! La merienda no la he hecho. Ahí se acuerda de la merienda, se acuerda de todo. Y claro, oh sorpresa, me agarró el horario del culto. En plena cocinada, ¿verdad? Si se hubiera ahorrado tanta lengua toda la tarde, hubiera cocinado temprano y hubiera venido al culto con sus niños. Pierde bendición usted y le hace perder bendición a sus hijos. ¿Cómo debemos de andar? Redimiendo. ¿Y con quiénes debemos de andar redimiendo el tiempo? ¿Con quiénes? Con los de afuera. Porque se sobreentiende que los de adentro, los que conocen al Señor, ellos sí se apuran para todos ponerse de acuerdo y verse en la casa de Dios. ¿Verdad? La vecina cristiana le dice al vecino cristiano, vecino, hoy a las 7, ¿verdad? Al culto, sí, que vecino, vamos. Pero los de afuera no. Los de afuera están endulzados en la vida de todo el barrio. Usted se instala ahí y comienza y dale, y no termina nunca. Amén. Está como que muy fuerte hoy día la predicación. Es que como no hay alabanza, no hay gozo, pues seguimos. Dice el Señor, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y miren, sea vuestra palabra, miren, como la fuera la de voz, sea vuestra palabra siempre. ¿Con qué debe de ir la palabra del creyente? Sí, debe de ir siempre con gracia. Eso no significa con chiste ni risa. Cuando se habla del término de gracia, se habla, mi amado hermano, de la oportunidad de poder hablar de una manera apropiada de las bendiciones que Dios tiene para con los demás. Porque esa es la gracia. Sí, siempre, mi amado hermano, adornando con la palabra de Dios nuestra forma de hablar. A veces nuestra forma de hablar deja mucho que desear, ¿sí? Desde el hogar. Y no se diga también para con los de afuera. La gente te conoce porque siempre andas con tus palabras de doble sentido. Dices una cosa, pero en tu corazón sabes que quieres decir otra. Amén. ¿Sí? Oye, hoy día se ha ido el gozo por completo. ¿Sí? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada. ¿Con qué? Pero no con tu sal. Afuera la gente le pone pimienta a las palabras y picante le pone, porque habla con picardía. Amén. Habla siempre, ¿verdad? Como le dije hace un rato, con el doble sentido. Sobre todo en los trabajos es así.
Entre hombres, sí, sí. El lenguaje de doble sentido es común. Sí, cualquier acción, con la homosexualidad, ¿verdad que es así allá afuera? Venimos del mundo, pero no somos de este mundo. De ahí nos rescató el Señor. ¿Ya te rescató a ti también? ¿O sigues ahí todavía? Ah, cuidado. Amén. Recuerda que si te apartas, ¿qué pasa allá afuera? Ah, con Dios no se juega. Dice el Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. ¿Sí estamos aprendiendo? Termino con esto. Ruth capítulo número 2, verso 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque, ojo, has hablado. ¿Cómo habló vos? Con sal y con gracia. Si es que así se lo quiere ver. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Esto va a generar una reacción de parte de vos. ¿Cuál será esa reacción? El próximo domingo lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si el Señor habló hoy a tu vida, dale una fuerte ofrenda. Amén. Gloria al Señor.